noches, hermanos, para todos los familiares, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y de la página de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa del PAN. Programa de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual para llevar temas básicamente de actualidad en varios de los casos, pero que tienen mucho que ver con aspectos eminentemente proféticos. Recordemos que durante estas últimas semanas, incluso desde el año anterior, hemos venido estudiando lo que son las 7 iglesias del Apocalipsis, y hoy comenzamos una iglesia más de las que encontramos dentro de este pasaje, dentro de este capítulo, donde se hace alusión a estas 7 iglesias. Me refiero a la iglesia de Tiatira, o Tiatira, como usted lo quiera encontrar, como usted lo quiera ver, como usted a lo mejor lo correlacione. A partir de esta noche entramos en el estudio sobre esta iglesia. Como siempre, le doy la bienvenida a mis hermanos panelistas, dándole gracias, primeramente a Dios por tenerlos acá, y segundo, por disponer este tiempo para compartir con cada uno de nosotros y de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Empiezo con usted, copastor, dándole la bienvenida y una vez más agradeciéndole por estar en esta noche compartiendo con nosotros. Bienvenido, copastor, bienvenido a un nuevo faro. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. La cuarta iglesia ya que se menciona aquí dentro de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver que está relacionada con cierto tipo de idolatría, y una idolatría que está muy fundamentada o muy ambientada en el mundo de hoy. Vamos a ver hasta qué punto eso nos está tocando, incluso a nosotros como cristianos. Ya comenzaremos el desarrollo de este tema. Siga, pastor. Igualmente también le damos la bienvenida a nuestro hermano Exxon, igualmente agradeciendo este tiempo que saca para compartir con nosotros y poder llevar su conocimiento y sus opiniones sobre cada uno de los temas que desarrollamos semana tras semana. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a un nuevo programa de PAN. ¿Qué tal, pastor, copastor, amada iglesia, hermanos, familiares y demás? Listos porque obviamente esta iglesia sí nos va a tomar de pronto un poquito más. Es una iglesia donde, si lo notan, el mensaje es el más extendido de todas las otras iglesias, a pesar de que Tiatira era un lugar relativamente, una iglesia más pequeña, pero por alguna razón Jesús se toma un poco más de versículos en esta nuestra cuarta iglesia, donde vamos a intentar, sin tocar los sentimientos de nadie, sin que nadie se sienta ofendido, pero es que obviamente son cosas que toca exportar, exponer para su conocimiento, para el nuestro, y para que obviamente la iglesia también se apercibe si en algunos momentos estamos cayendo dentro de esa comunidad, dentro de ese espíritu que les tocó a los hermanos de Tiatira. Seguramente va a ser de mucha aprendizaje. Por ahora, pues, pastor, listos como siempre, Biblia, papel y lápiz, y por favor usted una actitud de aprender y recibir. Muchas gracias. Les voy a invitar a que estemos abriendo la escritura, libro de Apocalipsis. Vamos a entrar en materia ya, libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 18 al 29. Y voy a utilizar la versión traducción lenguaje actual, TLA, para este primer programa. Libro del Apocalipsis, capítulo 2, versos 18 al 29, traducción lenguaje actual, o TLA. Y la escritura nos dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: yo soy el Hijo de Dios, mis ojos parecen llamas de fuego y mis pies brillan como el bronce bien pulido. Escucha lo que te voy a decir. Verso 19. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé muy bien que me amas y que no has dejado de confiar en mí. También sé que has servido a los demás y que ahora los estás ayudando mucho más que al principio. Verso 20. Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores.
esa mujer anda diciendo que yo la envié y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se les ofrece a los dioses falsos y los anima a serme infieles. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme, pero no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en dioses falsos. Yo voy a hacer que esa mujer se enferme gravemente y que mueran los que los obedecen a estas enseñanzas y siguen creyendo en dioses falsos. Pero si ellos se arrepienten y vuelven a obedecerme, no les haré ningún daño. Así a todas las iglesias sabrán que yo conozco los pensamientos y los deseos de todos y a cada uno les daré el castigo que merece por sus malas acciones. Pero a los que están en Tiatira, los cuales no siguen las enseñanzas de esta mujer, ni han llegado a conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás, les doy la única orden, que sigan creyendo firmemente en mí hasta que yo vuelva. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré como señales de victoria la estrella de la mañana. Y si me obedecen siempre, les daré poder sobre los países del mundo, así como mi Padre me dio poder en mí. Gobernarán a estos países y los tratarán con dureza y los harán pedazos como si fueran ollas de barro. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a estas iglesias. Hasta ahí la escritura. Bueno, vamos por hablar un poquito sobre lo que era la parte geográfica y tal vez histórica de esta iglesia de Tiatira. A diferencia de varias de las iglesias que se mencionan dentro de este pasaje, este lugar de Tiatira no era un lugar costero, no se encontraba, digamos, en la zona de la costa, como sí la gran mayoría. Por ende, obviamente no tenía mucho, digamos, intercambio comercial con otras ciudades. Recordemos de que en esta época, en épocas de la antigüedad, la economía se basaba en gran parte a través de lo que eran esos intercambios comerciales, a través de las redes fluviales, ¿no? A través de los barcos. Y pues esta ciudad no era costera, quedaba dentro del llano y además encontró otra particularidad y era que era una ciudad pequeña. Era una ciudad que realmente, a diferencia, por ejemplo, de la anterior que vimos, de la anterior iglesia que vimos, era una iglesia y una ciudad bastante pequeña, con algunas características, con algunos aspectos a tener en cuenta. Y es que a pesar de las circunstancias que se vivían, habían empezado a permitir de que la doctrina de Jesucristo entrara a lo que pues era esta iglesia, el conocimiento de los apóstoles, lo que en algún momento ellos habían predicado y cada uno de sus seguidores, de sus siervos, habían llevado, digamos, para que se extendiera lo que era el conocimiento de la escritura, había llegado hacia este lugar. Pero había algo que lo mencioné acá dentro de la lectura, y es que estaban permitiendo de que algunas enseñanzas que la iglesia las cataloga como, o más bien la iglesia no, sino el Señor las cataloga como enseñanzas falsas de Jezabel, personaje al cual seguramente entraremos a analizar un poco más adelante, no sé si hoy o si no en un próximo programa, eh, que tuvo ciertas características en el pueblo de Israel antiguo. Dentro de esas, la más particular, la más importante es uno, el engaño, porque era una mujer que traía el engaño, la práctica y adoración a dioses falsos, es decir, la idolatría, pero aparte de eso, la persecución contra lo que era en ese momento los profetas levantados por el Señor. Como le digo, esto no lo tocaremos a profundidad seguramente hoy, porque pues cuando hablemos de este personaje seguramente nos va a tomar tiempo por varias características que tiene, pero lo menciono de alguna manera tangencial porque tiene mucho que ver el mover de este lugar justamente con lo que era el espíritu de esta mujer heredado sobre esta iglesia. Copastor, voy con usted. Complementando un poquito lo que refiere a la parte histórica y geográfica de Tiatira,
están en una zona, lo que es hoy actualmente Turquía, ¿no? Muy cerquita ahí de lo que es Grecia, Italia. Si bien no era un puerto, sí era una zona comercial por el hecho de que todos tenían que pasar, digamos, por ese lugar. Todos los que venían desde el oriente, o sea, desde el lado de China, de la India, digamos, esa gente venía a comerciar, obviamente hacia este lado, y era un lugar que era paso obligatorio. Por eso se hizo importante esta Tiatira. Es famosa y vamos a ver cómo esta Tiatira va a tener mucha influencia sobre la iglesia cristiana, ¿no? Porque como lo menciona el pastor, ya existían ciertos fundamentos que ellos tenían allí. Yo quiero leer aquí una porcioncita de lo que dice, de lo que era Tiatira. A ver. Tiatira fue un centro comercial importante y reconocida por la calidad de sus artesanos. Una de las cosas que ellos más comerciaban, y en ese tiempo se comerciaba mucho, era la artesanía, las telas. Y esta Tiatira, mire, hay una parte fundamental que quizá mucha gente no le presta atención, pero ya vamos a ver cómo eso sí tiene algo de profético dentro de la palabra de Dios. Una de las tintas con que se comercializaba en Tiatira y que era la más importante era el color púrpura. Y ténganlo en cuenta, porque ya le digo, esto va a ser muy profético hacia el futuro cuando vamos a ver qué tiene que ver esto de la artesanía, las telas y el color púrpura. Pues va a tener que ver mucho. Por eso esta Tiatira está mencionada, así sea un lugar pequeño como menciona el pastor, así sea un lugar pequeño. ¿Por qué Dios le tuvo, digamos, supremacía y la quiso mostrar? Porque hay ciertos elementos que son buenos tenerlos en cuenta. Una es que tenía un comercio muy grande en telas y uno de sus fundamentos era que allí el color púrpura se hizo famoso y se distribuía sobre todos los lugares. ¿Qué más dice? Era una, lo dice en la parte segunda, dice, había un movimiento comercial que estaba relacionado con un grupo que se llamaban asociaciones. Todas las personas que querían comerciar tenían que pertenecer a esos grupos. Si una persona de ellas no pertenecía a esos grupos, no podía entonces convivir, no podía vender, no podía tratar comercialmente. Entonces era obligatorio que usted se asociara a ese determinado grupo. Usted era un propietario de una tienda, de un negocio, de lo que fuese en ese lugar, ¿no? Y usted necesitaba vender porque al fin y al cabo para ellos la venta de sus productos era lo importante. Usted tenía que asociarse a un grupo que se llamaba así, asociación. Si usted no estaba vinculado a esos grupos, usted no podía vender. Y por supuesto, pues se iba a morir de hambre usted, su familia y todos los demás. ¿Qué particular tenía eso? Que esos grupos, esas asociaciones o esos determinados elementos que estaban allí, cada uno tenía un dios representante. Llámese hoy en día, qué pena llamarlo así, los marianos, los samaritanos, los de San Juan, no sé, así eran grupos. Cada uno tenía un dios. En este caso no son dioses, pero digamos, cada uno tenía un dios. Recordemos que los griegos y los romanos tenían muchos dioses. Cada grupo tenía un dios y adoraban a ese dios. Cada uno tenía, digamos, entonces su santo que lo llevaba, que lo guiaba. Y si usted quería pertenecer, ya le digo, a esos grupos, a vender, o tenía que pertenecer a esos grupos. Es decir, la idolatría era punto fundamental dentro de estos lugares. Ahí va a haber un personaje que quizá para muchos no va a tener mucha relevancia, pero yo lo quiero mencionar porque sí va a tener influencia dentro de la iglesia, y es un tal Apolo. Apolo era el dios central. Recordemos que ellos tenían muchos dioses, pero tenían unos dioses que estaban por encima de los demás. Este Apolo tiene mucha importancia, y tiene mucha importancia porque este Apolo era el dios del sol. Y vamos a ver qué relación tiene Tiatira con el dios del sol y qué relación tiene hoy en día la mayoría de las iglesias con ese tal dios del sol. La antorcha olímpica, la que nosotros vemos hoy por ahí por los olímpicos y esto que la prenden y esto, ese era un tributo que se realizaba en las fiestas de ese tal Apolo. Entonces no crea que eso cuando prenden a la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos, eso es una parte que viene de la idolatría, del pecado. Era algo que se le ofrecía a un tal dios Apolos, que le encendían eso cuando los Juegos iban a empezar. Allá empezaron los Juegos Olímpicos. Entonces esos elementos, mire cómo los hemos heredado hasta el día de hoy. Ya vamos a ver
¿Qué relación tiene todo esto que les he mencionado con lo que es el mundo cristiano? Siga, pastor. Hermano Exxon, voy contigo de una vez. A veces uno piensa, uy, santo Dios, a nosotros que nos gusta el deporte o los deportes, pero detrás de estos eventos deportivos, de alguna forma u otra, sí es cierto, tomamos lo bueno y desechamos lo malo, pero lastimosamente venimos de un Super Bowl hace menos de 48 horas, donde no en los últimos años específicamente, inclusive el Mundial de Fútbol. Mire, estas personas que están detrás de todos estos eventos, como menciona Jairo, con los Juegos Olímpicos, siempre hay mano negra detrás de eso. Todos los años sacamos de alguna forma u otra. Miren lo que están mostrándonos en simbología en los Grammys, en el Super Bowl, en la final de la Copa Mundial, donde no pierden esos 15, 20 minuticos de halftime show, de medio tiempo. Pues claro, mientras todo el mundo andamos y nos incluimos a veces ahí, nos entontecemos a veces del evento, pero no, detrás de todo eso viene un espíritu no correctamente utilizado y tiene que ver con este tipo de deidades que lo vamos a tocar aquí en la historia o en la ciudad de Tiatira. Pero vamos a arrancar aquí. Estoy leyendo aquí la misma versión que habla el pastor de entrada, donde dice el versículo 18, mire, yo soy el hijo de ¿qué? El hijo de Dios. Mire, aquí Jesús se presenta por primera vez dentro de las mensajes de las iglesias, ¿como qué? Como el hijo de Dios, ¿verdad? Con llama de fuego y con los pies, con los piececitos obviamente bruñidos de bronce. Y mire, nosotros hemos encontrado múltiples veces en las escrituras que Jesús se ha presentado por lo general o se presentó hasta este momento como qué? Como el Hijo del Hombre, ¿sí o no? En ese momento no, estando Jesús entre nosotros, no mostró su deidad al 100%, ¿verdad? Muchos de ustedes han escuchado eh, pasajes como el de, ¿qué? Como el de Marcos, como el de Lucas, donde es Jesús, sepan, le dice a los fariseos, sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad aquí en la tierra. Él no dice el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Él menciona claramente para perdonar pecados. Se lo dijo ahí cuando bajaron al paralítico, si no estoy mal, fue ahí donde le dijeron, Jesús le dice, miren, el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad para perdonar pecados, claro. Todo el mundo se alborotó, los fariseos. ¿Cómo así que usted tiene autoridad para perdonar pecados como hijo de hombre? Y posiblemente es una pregunta que tengan varias personas y aclaramos, porque va dentro de la deidad del nombre del Señor Jesucristo, de la personalidad de Él. Pues claro, Él estando aquí en ese tiempo, pues obviamente Jesús no estaba en espíritu, ¿o sí? No. Físicamente Él entró, como dice Isaías y los Salmos, vino y habitó con nosotros. Físicamente. Entonces, Él se presentó de las dos formas. Yo tengo que ser hijo de hombre, pues porque obviamente estoy entre ustedes, los hombres. Vine de una madre humana, a pesar de que fui concebido de parte de mi padre por el Espíritu Santo, pero yo también tengo la identificación de ustedes, nosotros. Alcancé a ser humano. Entiendo la parte humana. Por eso se presentaba a él en muchas ocasiones como el Hijo de Hombre. Pero aquí, obviamente, Jesús aquí en Apocalipsis ya no está hablando en la parte humana porque obviamente ya está con el Señor, ya estaba con el Señor allá en el tercer cielo. Entonces, claro, aquí sí ve la necesidad de presentarse como el Hijo de Dios, pero también estudiando y entendiendo, bueno, ¿y por qué entonces anteriormente no se presentó con Éfeso, con Sardis, con Esmirna? ¿Por qué no se, no, con Pérgamo? ¿Por qué no se presentó como hijo de Dios? Y claro, comparto con lo que enseña el copastor Jairo, con el tema de que aquí en esta ciudad específica habían dos deidades sumamente poderosas, sumamente fuertes, que es Apolo
de la cual se generó la película esa de Apolo 11, y no solo la película, la historia del transbordador, obviamente, que tiene un nombre de una deidad pagana, para que usted entienda que las entidades, los gobiernos, normalmente hacen sus sacrificios, hacen remembranza a sus deidades particulares, claro, disfrazadas de eventos deportivos, disfrazados de elementos que tienen que ver con la tecnología, qué sé yo, pero ellos siempre involucran sus deidades, y en esta iglesia, en esta ciudad, estaba tanto Apolos, pero también estaba Diana de Éfeso o Artemisa, la que escuchamos allá en el libro de los Hechos. Pero mire que aquí Jesús se ve en la necesidad, se ve en la necesidad de decirle a los hermanos teatiranos, oiga, yo soy el Hijo de Dios, quiero que lo recuerden, quiero que lo tengan en claro, por una razón muy específica. En esta ciudad, tanto el César romano, el gobernador, ya lo veían o lo reconocían como el Hijo de Dios. Entonces mira que Jesús de una vez dice, con que ustedes tienen su Hijo de Dios, ustedes tienen su representación del Hijo de Dios, ¿verdad? Pues déjenme aclararles que yo me les presento a ustedes para que no lo olviden de que es que yo sí soy el Hijo del verdadero Dios, Dios viviente. Entonces, y sí, sí me acuerda, digamos, las profecías de Daniel, porque Daniel también en la visión que tuvo de las cuatro bestias, allá en Daniel capítulo 7 si no estoy mal, donde ve, claro, un oso, ve un leopardo, ve, ¿qué más? Ve la otra, ve una bestia, una fiera que ni siquiera la podía describir, con cabezas, con ojos, con colmillos, o sea, una vaina espeluznante. Pero más adelantico, leyendo, el mismo Daniel también se refiere a Jesús antes de que Jesús viniera físicamente y humanamente aquí a vivir con nosotros. Él también lo refiere como, en esta visión yo acabo de ver un personaje como el Hijo del Hombre, increíble. Daniel alcanzó a ver la parte humana, aparte de la divina, de Jesús. Entonces, limpiamos obviamente ese término de rescatar, de que usted entienda, porque pastor, copastor, y creo, y ojalá no me equivoque, pero estoy seguro que hay sectores dentro de las mismas filas, entre comillas, cristianas, donde ni siquiera creen en la deidad de Jesús. Los musulmanes, obviamente no creen de que Jesús es el Hijo de Dios, obviamente están negando la deidad de él, ¿no? También los testigos de Jehová, sí, los que le tocan allá la puertica a usted y que lo levantan y se encuentran y van de dos en dos, y normalmente son damas, unas señoras totalmente sin preparación, que usted los desarma con un par de versículos y les toca llamar a su supervisor para que vengan y las apoyen, porque como no tienen el Espíritu del Señor, quedan, ¿qué respondemos? ¿Qué decimos? Estas sectas, estas religiones, estas entidades niegan la deidad de Jesucristo como qué, no solamente como el Hijo de Dios, sino también que como Dios. Y eso es una blasfemia, pastor, si usted me lo pregunta. Negar la deidad de Jesús es una blasfemia, y dicen los evangelios, Marcos y Mateo, que todo pecado tiene perdón, con excepto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y de que están en problemas estas religiones, estas sectas, que creen que es que no, Jesús vino de María y José físicamente, increíble. Por eso es que no creen en la deidad. Pero queremos de que ustedes sean apercibidos, por eso son estos estudios importantes, para que ustedes sepan quién realmente es el Señor Jesucristo, que sí en un momento fue el Hijo del Hombre, en un momento también es el Hijo de Dios, y cumplió con los dos requisitos, la deidad nuestra humana, pero obviamente también la deidad de un Dios todopoderoso. Mis ojos parecen llamas de fuego. ¿Sabe qué me acordó este versículo, pastor con pastor?
la historia de los fariseos cuando se juntaron a echarle piedra a esta señora en Jerusalén, ¿se acuerdan? Que todos listos, maten, hay que matarla porque él viene de adulterar, viene de acostarse con un man por allá. Y cuando usted habla de los ojos de Jesús con esa mirada potente, ¿verdad? Si yo tuviera que cambiarle ese término de ojo, la mirada de Jesús de llama de fuego, Los rayos X. los rayos X, un láser, los de Superman, ¡fra! Que eso penetra en todo, ¿sí o no? Yo me imagino la mirada de Jesús a ese montón de juzgones fariseos religiosos ese día. Porque Jesús obviamente podía identificar el pecado de cada uno de ellos, ¿sí o no? Estando acá, estando acá físicamente. Ahí Jesús estaba aplicando este mismo término. Los ojos, obviamente, como lo vieron humanamente, pues, ¿cómo le iban a parar bolas al Señor si lo vieron? ¿Y usted qué? Pero Jesús obviamente sin tanta charlería y sin tanta palabrería, pues seguramente en el piso alcanzaría a escribir algunos pecados por ahí, donde los que estaban a punto de matar esta chica, esta sierva, pues como que, uy, este man qué, y eso, ¿usted cómo sabe eso de mí? Porque la mirada de Jesús realmente cuando nos examina, cuando nos escudriña, cuando el pastor está pasando por momentos duros, cuando el copastor, cuando mi persona, cuando alguna hermana, algún hermano estamos pasando momentos duros, Jesús lo sabe, pero también su mirada es tan penetrante, pastor, que alcanza a mirar también cuando, bueno, y ese problemita que cuando lo va a arreglar, ese problema de ese carácter que, oiga, ¿y usted qué se va a hacer el que no va por lo menos a dar una ofrendita de vez en cuando? Yo lo estoy mirando porque la mirada de él es muy penetrante. Además, por eso le digo, estos son temas, pueden que sean fuertes en algunos momentos, pero ahí nos incluimos nosotros, tranquilos. Eso no es de los que estamos transmitiendo hacia el exterior y nosotros nos quitamos de esa fila. No, al contrario, nos unimos ahí también, como iglesia, como hermanos, no necesariamente como líderes, para que no se sienta usted atacado. Y mis pies brillan como el bronce, bien pulido. Y me puse hasta, incluso hasta me causó impacto. Y me puse hasta a analizar. Yo quiero ver un video donde alguien trabaje con el bronce, a ver qué se ve ahí. Pues claro, pastor, cuando usted ve el proceso del bruñido de este material, ¿verdad? Es impresionante los instrumentos que obviamente utilizamos, los músicos, obviamente las Los, orquestas, vie- los vientos. los vientos, pastor, su saxofón. Ahí usted entiende por qué, wow, ese tono que no lo puede ni siquiera dar el mismo oro. Tiene que ser este material especial, que suelte un brillo, que suelta una cosa espectacular. Utilizo una frase de nuestra líder Gloria de alabanza espectacular, ¿verdad? Porque es realmente espectacular ver un instrumento bruñido en bronce y eso refleja obviamente el buen trabajo que arranca con un material no muy bien procesado y que termina obviamente con un terminado fantástico. Pero también sé que cuando Jesús menciona aquí la palabra pies, normalmente usted qué hace con los pies, pastor? O una de dos, o se pone a jugar fútbol, o se pone a caminar, obviamente, ¿cierto? Pero Bueno, los pies también sirven para está- qué? está de pie. Exacto, los pies sirven también para pisotear, ¿o no? Para pisotear. Y Jesús se presenta aquí. Los estoy examinando, hermanos, aunque sé que me aman. Ustedes no tienen el problema de Éfeso, que ellos perdieron su primer amor. Sé que ustedes me aman, ¿sí o no? Porque lo está describiendo claramente Jesús aquí en los versículos más adelantico ahí. Por Yo sé eso, que perdón, te interrumpo, es que por eso quise utilizar la versión TLA, sí, porque señor. él específicamente está diciendo, es que yo sé que sí me amas y yo sé que estás tratando. Lo que pasa es que hay un problema ahí, pero él conoce perfectamente la condición del corazón ahí. Mire que a veces nosotros como humanos
decimos, oiga, pero si yo hago todo esto por usted, pero yo sé que usted está haciendo muchas cosas por mí, pero hay una cosa que tampoco me cuadra. Está bien que hagas esto, pero falta otros aspectos de tu vida que necesitas trabajar. Parece como que una vaina de inconformidad, ¿sí o no, pastor? Pero no es que sea inconforme el Señor, sino se supone que es que como hermanos, como iglesia, deberíamos ir de gloria en gloria, alcanzando obviamente esa meta, ¿verdad? Que aquí no la vamos a lograr. Pero sí, lo que les faltaba a los de Éfeso, les sobraba a los de Tiatira. Los que tenían los de Pérgamo, les faltaba a los de la Odisea. O sea, a todos ustedes les va a ver, digamos, de alguna forma u otra, algún tipo de característica que Jesús dice, bueno, me alegro que ustedes hagan esto, pero no dejen de hacer esto tampoco. No se me desvíen, no se pongan, no sean cómodos. Tienen que seguir trabajando con eso, porque si no, con los ojos con llama de fuego que tengo y con mis piecitos bruñidos en bronce, si usted no se arrepiente de lo que te tengo que hablar en estos programas, pues voy a tener que venir a pisarle el orgullito. ¿Si entienden la amonestación de parte de Jesús a esta iglesia? Voy a tener que pisotearles el orgullo, porque mi palabra no va a regresar vacía. Por eso necesito comunicarme con ustedes a través de esta iglesia, para que obviamente entiendan de que a cada uno de nosotros este mensaje no nos tiene que estar hablando de alguna forma interna. Sigamos, pastor, en este avance interesante estudio de la iglesia de los hermanos de la tía Tira. Sí, varias cosas que, digamos, se han mencionado y que hay que tenerlas en cuenta nada más en el arranque, digamos, de lo que es estos primeros versículos. Lo primero, creo que alguno de los dos lo mencionó, es el texto más largo que hay, Juan, o que se hace referencia a las iglesias, ¿no? Digamos que es donde como que Dios más se centra, digamos, a hablar de virtudes, pero también de unos defectos o de unos problemas que está teniendo la iglesia. Es decir, hay una parte buena, hay una parte que no lo es, pero pues que obviamente el Señor está tratando, digamos, de que justamente esa parte se corrija. Igual es llamativo ver la extensión, ¿cierto? De la cantidad de versículos que hacen alusión, digamos, a lo que es el trato de esta iglesia, de esta congregación. Sería bueno también analizar, eh, digamos, en algún momento, por qué, digamos, cosas heredadas por el espíritu de Jezabel estaban tomando el control de una ciudad como esta, ¿no? Como les dije hace un rato, pues seguramente hoy no hablaremos tal vez de este personaje, porque es que yo creo que se nos puede dar para un estudio completo. Eh, pero lo que sí es verdad es que este espíritu se estaba moviendo dentro de esta congregación y estaba causando estragos, estaba generando problemas bastante complejos dentro de el tema espiritual y obviamente es lógico que uno tiene que también empezar a mirar lo que son aspectos de la idolatría, ¿cierto? Ustedes ya lo mencionaron, en el caso, digamos, de las deidades que en ese momento habían, no solamente por la ubicación que tenían, sino por la tendencia que había dentro de lo que era el Imperio Romano. También, así como ustedes lo mencionaron, en el caso del César era considerado prácticamente como una deidad, algo muy parecido a lo que ocurre hoy con el Papa, ¿no? Que digamos se le da como ese lugar de santo, ¿verdad? Siendo un ser humano común y corriente. En ese entonces también con el César ocurría eso, se creía de que su origen o la forma como aparecía era porque básicamente venía directamente era de un dios. Entonces, habían aspectos de idolatría muy fuertes que se movían en ese momento dentro de lo que era esta iglesia. Y obviamente, eso también estaba causando de que
se generaran otro tipo de aspectos, otro tipo de pecados que se le sumaban también a esta tendencia de la idolatría, como era el tema también de la inmoralidad, ¿no? Digamos que habían aspectos que ocurrían justamente, habían inclusive prácticas eh, sexuales en las cuales, digamos, se hacían diferentes tipos de manifestaciones en honor a cada uno de esas deidades que ellos tenían y obviamente eso era algo que obviamente a Dios lo estaba incomodando de una forma tremenda, pero ese tipo de cosas, de prácticas, estaban causando un efecto complicado dentro de la congregación, dentro de la iglesia, a causa vuelvo y digo, lo que era la herencia de Jezabel, esa manipulación que había dentro de lo que era la iglesia en ese momento. Pero igualmente no me quiero separar de, de los versículos que mencionaba el hermano Edson hace un rato, donde el Señor dice, justamente con mi mirada, con mis ojos que son infalibles, que yo sí me doy cuenta exactamente qué es lo que ocurre, no como ustedes ven, sino como yo realmente estoy viendo cada situación. Yo me doy cuenta de que ustedes realmente el amor lo tienen vivo. Lo dijo el hermano Dixon hace algún momento. Mira que una de las iglesias anteriores decía, hacen todo bien, pero tengo contra ustedes de que perdieron su primer amor. Dese cuenta, y por eso querían remarcar lo de la traducción lenguaje actual, que aquí no se ha perdido el amor hacia Dios, pero sí hay una contaminación dentro de la iglesia. Y eso es algo completamente diferente, ¿cierto? Eso es algo completamente distinto. Porque una cosa es cuando se pierde, ¿cierto? El amor, digamos, hacia Dios y simplemente ya no me interesa, digamos, nada que tenga que ver con la presencia de Él y lo demás. Otra cosa es que haya, como cuando una persona se enferma, algún tipo de contagio espiritual dentro de una congregación. Y eso hace alusión un poquito a esta iglesia de Tiatira. Copastor, voy con usted. Una de las cosas que tiene es justamente la gran idolatría que existía en ese lugar. Hemos mencionado que esto de los mensajes a las iglesias se pueden mirar desde tres aspectos. Uno, el aspecto o el punto cuando se escribieron las cartas. Cuando Juan recibe la revelación de parte del Señor, estas iglesias ya existían. Ya existía Tiatira, ya existía Esmirna, ya existía Pérgamo. De hecho, en la misma Biblia se menciona que Pablo seguramente fundó Efesios, seguramente fundó Pérgamo. De esos lugares ya estaban en ese momento. Entonces hay que mirar la historia en el punto mismo cuando se ocurrió, cuando se escribieron esas cartas. El otro aspecto hay que mirarlo es sobre los años posteriores. A los años posteriores cada iglesia tiene una característica, un tiempo que están viviendo. Durante los primeros años se vivió la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia apostólica, la de aquellos que llevaron el evangelio. Después vino la iglesia de Esmirna, que entonces fue la iglesia perseguida, atacada, llevada por todos lados. La que vimos la vez pasada fue Pérgamo, que es la iglesia del trono de Satanás. Recordemos, ¿y por qué era el trono de Satanás? Nosotros lo dijimos, porque más o menos en el año 372, cuando hubo el concilio de Niceo, se funde lo que es el Estado con la iglesia. Imagínense las cosas que el Señor había dicho, que lo del César y Dios lo de Dios. No, ellos lo juntaron. Allí fue cuando se comenzó a formar parte ya políticamente lo que era la iglesia. La iglesia ya se salió de los ámbitos que tenía que cumplir, ¿no? Que eran los religiosos, y se metió en la política. Ese fue el estado de Pérgamo. Y en esta iglesia, mire que le está dando una característica muy importante, y es la de esta tal Jezabel. Entonces uno tiene que mirar qué fue lo que pasó en ese tiempo, qué estaba ocurriendo durante esa situación. Uno tiene que mirar que esta Jezabel, cuando uno va a la Biblia, ya la estudiaremos más a fondo, pero les voy a dar un toquecito. Esta Jezabel, cuando uno habla de ella, habla es de lo místico, de lo escondido, de lo oculto, ¿no? De lo misterioso. Era una mujer entregada a ese tipo
de cosas. Y cuando se dice en esta Biblia que le abrieron las puertas a eso, uno tiene que mirar entonces qué fue lo que pasó allí en esta iglesia de Tiatira, qué era lo que estaba ocurriendo. Y yo les mencioné que el gran Dios que allí se manifestaba era Apolos, o Apolo. El hermano Edson también lo replicó. Era Apolo el Dios que estaba allí y era el Dios del sol. Ellos adoraban al sol, le entregaban todo, tenían su templo y la adoración era al sol. ¿Por qué es importante tener esto? Y miren cómo uno va atando entonces cabos y uno le encuentra después la razón por qué esta iglesia sí tenía que estar y de dónde nacen algunas cosas. ¿Cómo se adoraba a este Dios, a este Dios del sol? Es una práctica que viene desde Egipto. Allá se adoraba al dios sol. Eso no fue que nació aquí en Grecia o en Roma o en eso. No, no, no. Esa es una tradición traída de los dioses egipcios. Había un dios egipcio del sol que se llamaba Re. Ese era el nombre de ese dios. ¿Y sabe cómo adoraban ese dios? Le construyeron grandes obeliscos. Para la gente que no sabe un obelisco, les estoy dejando en la pantalla lo que es un obelisco. Un obelisco era como un edificio puntiagudo que iba hacia arriba porque justamente reflejaba era lo que eran los rayos del sol. Era entregado o era una forma de adorar a su Dios, al Dios sol. Voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento de leer un poquito algunos aspectos de lo que refiere. Esto lo tomé por si alguno lo quiere leer. Infobae dice la historia de los obeliscos. Fue sacada en octubre del año pasado, el 10 de octubre del 24. Mire, le voy a leer un poquitico la historia de esto para que nosotros entendamos qué tiene que ver ese Dios del sol y toda esa cuestión con nosotros los cristianos. Dice, los obeliscos egipcios se convirtieron en íconos de poder y prestigio que llegaron a todo el mundo a través de la expansión de los imperios y el intercambio diplomático. Erigidos originalmente por los faraones del antiguo Egipto en honor al dios Re, Sol Re, al dios Sol que era Re. Estos monumentos alcanzaron gran popularidad, tanto en Egipto como fuera. Durante el apogeo del antiguo Egipto, los faraones erigieron monumentos impresionantes que no solo buscaban inmortalizar su reinado, sino también honrar a los dioses. Estos monumentos, los obeliscos, destacaron como símbolos poderosos de devoción religiosa y el ingenio arquitectónico. Estos colosales pilares, cuya construcción comenzó en la época del Imperio Antiguo, estaban dedicados al dios Sol llamado Re y representaban la conexión directa entre los gobernantes y las fuerzas cósmicas que creían que influían en la vida y el destino de los hombres. Los obeliscos, conocidos como Tequén, fueron creados para honrar al dios Sol. Su diseño era una columna alta en forma de pirámide que simbolizaban los rayos del sol. Este vínculo con Sol era fundamental para la religión egipcia, en la cual el faraón no solo era un gobernante terrenal, sino también una figura divina conectada a los dioses. El esplendor y la simbología de los obeliscos egipcios no pasaron desapercibidos por otras civilizaciones. Desde la antigüedad estos monumentos se convirtieron en botín de guerra y en regalos diplomáticos. Por eso fueron llevados fuera de Egipto hacia otros lugares. El primer gobernante extranjero conocido por admirar y trasladar un obelisco fue el rey Asurbanipal, quien en el 664 saqueó a Tebas e hizo transportar un monumento hasta Nínive. Y recordemos que Nínive fue una de las ciudades en que el Señor les metió un juicio por estar en pecado. Y allá se llevaron estos tales obeliscos de los cuales el Señor habla de que eran construidos para ese dios Sol. Durante las campañas militares de la conquista romana en el 30 antes, los emperadores romanos los comenzaron a llevar hacia Roma. César Augusto fue el primer emperador que se llevó un obelisco de Heliópolis, que es una ciudad egipcia donde rendían el culto al sol. Lo llevó al Circo Máximo en Roma en el Dios antes de Cristo. Después lo llevaron a otros lugares y llevaron también a los templos de Isis y Serapis.
La práctica de trasladar obeliscos continuó con Augusto, Constancio, con todos los demás emperadores, ellos lo siguieron llevando. El monolítico llamado de Tutmosis III, que era el más alto de 30 metros, fue llevado y colocado en Roma directamente. Ahora mire que yo quiero que esta es la parte donde me parece importante. Con el tiempo, Roma llegó a albergar más obeliscos egipcios que cualquier otra ciudad en el mundo. Estos monumentos no solo adornaban lugares de entretenimiento como los circos, sino los espacios religiosos y políticos. Uno de los obeliscos más importantes fue trasladado por el emperador Calígula en el año 37 a.C., desde Egipto hasta el circo de Nerón. Pero esto es lo más importante. ¿Sabe dónde estaba ese circo de Nerón? Se encontraba en la colina que más tarde se construyó el Vaticano. Este obelisco, que no tenía inscripciones egipcias originales, fue más tarde vinculado por los cristianos, oiga, al mártir San Pedro, lo que le añadió una nueva capa de simbolismo al monumento. Mire, yo he querido leer eso y no lo he querido decir por mis palabras, sino lo he querido a través de una investigación. ¿Cómo llegan los obeliscos? Ese tipo de elementos que tenían para adorar al dios Sol. Resulta que lo llevaron al Imperio Romano, y no solamente al Imperio Romano, sino que lo enclavaron en lo que hoy es el día, lo que llaman ustedes el Vaticano. Allí, si ustedes miran, y ahí les pongo la imagen, está el obelisco que era entregado a un dios, que era el dios Sol. Ahora, voy a mostrarles una imagen igualmente de lo que es San Pedro, hoy en día. Si ven el círculo, lo que está marcando allí San Pedro, cuando ustedes miran esa imagen, ¿qué representa eso? Pues no representa más sino que el círculo solar, porque ese era un templo dedicado a un dios que adoraban, a un dios que se llamaba Apolo y era el dios del sol. Por eso Roma, ese centro, la plaza que ellos llaman, es un círculo donde se muestra que es el círculo solar, y en la mitad está el obelisco que estaba dedicado nada más ni nada menos sino que al dios Re o al dios Apolo. ¿Saben por qué es importante entonces Tiatira a estas alturas? Porque estas prácticas nos llegaron o le llegaron a la iglesia fue durante este tiempo. Tiatira la está llamando, le está diciendo, ¿sabe qué? Porque ustedes permitieron a Jezabel, permitieron que les entraran, ¿sabe qué? La creencia a la magia, la creencia al horóscopo, la creencia a todos estos. Fue en Tiatira donde empezó eso, con la creencia de Apolo, se llevaron todo eso y mire cómo ha llegado a la doctrina a expandirse. ¿Ven por qué es tan importante a veces reconocer de dónde vienen las cosas? Mire Tiatira, tan importante que es aquí. Quizá por eso el Señor le hizo mucho llamado de atención allá a los cristianos, mucho cuidado con lo que están haciendo, esas prácticas que están metiendo. Vea de dónde vienen todas esas cosas. Es el lugar que lo llaman la ciudad santa, la santa sede, el lugar, no sé qué, y mucha gente anhela ir a conocer. Nosotros podríamos decir, más bien como le dijeron a Pérgamo, es el cetro de Satanás, porque allá está metido, es una cosa que fue hecha solamente para adoración de un dios pagano, un misticismo que el Señor no quería que se hiciera. La adivinación y todas esas cosas no están dentro del Señor. Siga, pastor. Y otro aspecto que también, ya que lo remarca, es bueno tenerlo. Extrañamente las culturas antiguas, hablo de las culturas inclusive precolombinas, tendían siempre a tener adoración hacia el sol, ¿no? Ujú. Recordemos de que acá, por ejemplo, las tribus más grandes, caso de los mayas, caso de los incas, inclusive aquí en Colombia, las tribus que nosotros conocemos dentro de lo que es Colombia, todas tenían la particularidad de la adoración al dios Sol, ¿no? Inclusive varias de esas pirámides que se han levantado en diferentes partes, por ejemplo, de los mayas, de los aztecas y demás, tiene mucho que ver con la adoración al dios Sol, ¿no? Entonces, eso para que de pronto lo tengamos en cuenta y nos demos de alguna manera la alusión de que siempre ha existido como ese deseo o esa intención de la adoración hacia la parte cósmica, ¿no? Hacia lo que es la luna, el sol, las estrellas y demás. Eh,
Y aunque no lo crean, cuando hoy en día se habla de cuestiones como el horóscopo o cosas como estas, pues sí está justamente atribuyéndole, es precisamente algún tipo de deidad a lo que son los planetas y los astros como el Sol y la Luna. Hermano Edson, voy contigo. Mire, ustedes no nos van a creer, pero Dios es testigo de que nosotros los panelistas ni siquiera sabemos qué estudia el pastor, o pastor, mi persona. Nosotros simplemente se nos asigna un tema y el Señor se encarga de llevarnos a conocer profundidades, a escudriñar información, historia, teología, escatología, y todo eso trae un montón de revelaciones importantes que cuando uno mismo como panelista queda asombrado, crea lo que es. ¿Por qué lo digo? Mire, esto personalmente no lo tenía ni siquiera dentro de mis apuntes, dentro de mis estudios, lo que menciona el copastor Jairo en el tema del obelisco. Y mientras yo explico esta parte, copastor, puede colocar incluso esa misma imagen o si encuentra uno aquí en Google, Plaza de San Pedro desde arriba. Ahí encuentras una imagen, pero desde la parte de arriba. Porque es que el tema precisamente de Teatira de por qué Jesús, y para mí es claro, Pastor Miguel, hermanos de la iglesia, de por qué este texto es larguísimo y a diferencia de cualquier otra iglesia donde inmediatamente el mensaje es para la iglesia, de una, ¿cierto? Pero aquí hay un mensaje para la iglesia, para la comunidad cristiana de Tiatira, ¿cierto? Pero también hay un mensaje para Jezabel, para una mujer. Si ustedes lo notan, son dos mensajes aquí que Jesús como que divide este segmento en dos mensajes para dos componentes diferentes. Jezabel le voy a hablar a usted, iglesia también le voy a hablar a usted. ¿Sí o no? Entonces, claro, sí empiezo a entender que claro, lo primero que arranca Jesús es, reconozco sus puntos buenos, teatiranos, cristianos de Tiatira, pero tengo algo en contra de mí. Ahí el copastor nos regala esa imagen. Dice Apocalipsis 17, lo leo así por encimita, donde usted, como no cristiano, como familiar, como persona católica, religiosa, mire, entiende una cosa. Uno, en mis 30 años que fui mal, por no decir pésimo católico, ¿cierto? Nunca hubo una revelación de parte de Dios, seamos sinceros, jamás. Y eso que tengo aquí un tatuaje religioso y otro por otro lado y dejémoslo ahí. Pero nunca hubo una revelación de parte de Dios y eso para mí me trae una alarma, o sea, ya 30 años y, oiga, yo nunca he escuchado la voz de Dios. ¿Qué es eso del Espíritu Santo que ustedes los cristianos, cómo así que el Espíritu Santo no es cuando uno le pone la mano aquí? No, el Espíritu Santo es alguien que usted, según palabras y una promesa de Jesús en Juan 14, cuando usted se convierte por primera vez a Dios, a Jesús, automáticamente Él nos regala el don de recibir el Espíritu Santo. Eso ni siquiera lo puede regalar el pastor Miguel. Nunca lo he visto promoviendo, hey, vendo el Espíritu Santo así como lo hacen los de la Iglesia Universal, ¿cierto? La oración fuerte. Eh, algo así, pastor, ¿verdad? No, este regalo, toda persona que se convirtió a Jesús, cristiano legítimo, sabe cuándo recibió ese precioso regalo gratuito de parte de Jesús. Y con ese regalo del Espíritu Santo, para que usted lo entienda, porque si no lo tiene, pellizquese, es porque por algo de allá arriba no se lo quieren regalar. O una de dos, o porque es muy religioso, o muy terco, o no se quiere convertir. Entonces, ¿cómo Dios le va a regalar algo que ni siquiera usted pide, no entiende, y mucho menos merece recibir por su duro corazón? ¿Qué se hace con el Espíritu Santo? Aquí en Apocalipsis 17
Jesús habla, y quiero que lo identifique con esa imagen. Gracias, copastor. Esa imagen es la que me gusta. Usted sin el Espíritu Santo, usted va a coger esta Biblia y usted allá y para acá y no entiende. Dice aquí Jehová, dice aquí oso, leopardo, esto. Un montón de contenido que usted queda perdido hasta el día de hoy. Sigue perdido, ¿o no? Pero aquí dice, condenación a la gran ramera. Obviamente Jesús está hablando que va a haber un juicio a una ramera. Créanme que no está hablando de una ramera física, porque es que no hay una sola ramera, o prostituta, como se lo quiera utilizar. Está hablando de una entidad religiosa a la cual Jesús la compara con una ramera. Y se acuerdan que en el estudio pasado hablamos de el trono de Satanás en Pérgamo y mostramos, creo que mostramos una imagen, no la vaya a quitar, copastor, tranquilo. Mostramos de que la iglesia de Satanás utiliza edificios, utiliza emblemas, utiliza estructuras, que claro, para usted y para mí eso pueden ser, uy, qué joya tan chévere, oiga, miren ese templo, miren esos techos, miren esas ventanas, miren ese pavimento, pero como no tiene el Espíritu Santo, usted no puede, como dice Primera de Corintios acá, que las cosas grandes ocultas nos las revela Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Para eso usted necesita Espíritu Santo, si no, pastor, estamos perdiendo el tiempo hace rato. Pero miren la imagen que está ahí, si la quiere agrandar más, pastor, mejor para los que tienen un celular y de pronto la vean chiquitica. A mí no me importa que me vean con mi gorra, no. Pero ustedes ven aquí en la plaza de San Pedro, y le doy gracias a mi papá cuando estuvo en Italia, en Roma, en unas vacaciones con Cristina, me trajeron un regalito, me trajeron un libro relacionado con los edificios, un libro que ellos pensaban de que yo me iba a enojar. Dirían, no, Edson se va a enojar con ese regalo. Bueno, para nada. Es un libro lleno de información que simplemente a la luz de la escritura confirma las profecías y las palabras de Jesús. Ustedes pueden ver ahí desde la parte de arriba. Normalmente los hombres identificamos una prostituta, una ramera, pues tiene que ser una muchacha, ¿sí o no? Bonita, voluptuosa, con buenas, ¿qué? Caderas, ¿sí o no? Dígame si no, ustedes que conocen y entendemos obviamente el término de una ramera, hay que llamarla como el Señor la llama, pero por favor no se vayan a ofender. Claro, es una mujer con unas curvas espeluznantes. ¿Qué ven ustedes en esa imagen ahí? Ustedes pueden ver simbólicamente, porque el diablo obviamente tiene diseñadores, tiene Da Vinci, porque obviamente Da Vinci no era un hombre de Dios y él obviamente dibuja la Santa Cena, que no tiene nada que ver con la cena del Señor Jesucristo. O sea, unas esculturas y unos sitios emblemáticos que para el ojo sin el Espíritu Santo le parecen bonitos. Dice la palabra en Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz, de cosas bonitas. Y claro, ¿quién va a negar de que ópticamente Roma, Italia, está plagado de sitios ópticamente, no espiritualmente, bonitos? Este es uno de esos, la Plaza de San Pedro. Jairo nos mostró en la slide anterior el famoso obelisco. Pregunto, para poner a pensar a la gente, incluso a la misma iglesia, ¿qué necesita una ramera o una prostituta pues para poder llevar a cabo su compromiso de acto sexual con un hombre? Pues obviamente necesita, y lo decimos de la forma más respetuosa, necesita el miembro del hombre masculino. ¿Sí o no? Para poder de que ese ejercicio de prostituta y comprador se unan, ¿sí o no? Se unan. ¿Usted cree que es casualidad de que en ese círculo allá en la plaza, eso tipifica
el cuerpo de una ramera, de unas curvas, pero en la mitad está el obelisco. Ahí lo vuelve y lo muestra el copastor. ¿En forma de qué? Pues de un miembro masculino, por favor, entiéndalo. Sin la morbosidad. Sin la morbosidad. Y claro, entiende por qué dice Jesús. Yo veo aquí versículo 1. Venga, le muestro, Juanito, la sentencia con la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. En este patio que usted ve ahí de la Plaza de San Pedro, todos los años eso es lleno de aguas. Las aguas en la Biblia significan multitudes de personas. ¿O no? El pastor ha enseñado eso en varias ocasiones. Pero mire, aquí sí está, aquí se consume esa imagen con el obelisco, el acto de fornicación. Versículo 2, con la cual habla de la ramera, que es la iglesia, obviamente prostituta espiritualmente, que es el Vaticano, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra. Usted va a ver de que todo presidente, todo rey, todo gobernante, normalmente va allá a ese lugar. ¿A qué creen? Pues sí, allá hablar basura de sus compromisos gubernamentales, pero cuando entran a ese lugar, están fornicando espiritualmente con la gran ramera. ¿Por qué es esto importante, iglesia? Y vuelvo a digo, esto es algo que arrancó el copastor Jairo como estudio, pero es importante que lo empiecen a entender, de que Jesús no se equivoca. Jesús le da a usted y a nosotros la capacidad a través del Espíritu del Señor de identificar cosas donde humanamente la gente no lo va a captar. Por eso es que sí le recomiendo la conversión a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Pues para que reciba ese regalo gratuito que, como les explicamos, tiene que ver con ese don del Espíritu Santo. Por ahora, pastor, creo que no nos da para avanzar. Seguramente en el próximo programa sí vamos a relacionar el tema de Jezabel, como les digo, porque hay un mensaje para la iglesia, para la congregación, para la comunidad cristiana, pero también hay un mensaje para esta mujer jezabelica, el cual el Espíritu Santo nos regalará la información para poderla compartir con ustedes. Siga, pastor. Así es, hermano Exxon. Como usted dice, estamos llegando ya a lo que es la parte final de este primer capítulo de la iglesia de Tiatira o Tiatira, que encontramos en el Apocalipsis. Pero antes de cerrar este programa, quiero escuchar una reflexión final de cada uno de ustedes, brevemente para cerrar ya lo que es este primer capítulo. Así de que empiezo con usted como pastor, reflexión final en esta noche. Sí, dimos un abrebocas de lo que es Tiatira. Yo los invito a que la semana entrante estemos nuevamente conectados y hablaremos más de lo que es Tiatira. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Así es, copastor, feliz descanso, bendiciones para usted y nos reencontraremos la próxima semana en un próximo faro. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Igualmente, pastor, creo que es más que todo la invitación. De verdad que yo sé que hay personas que están de pronto diciendo, ¿en serio? No. Uy, me lo mostraron hasta con imágenes. De verdad, intentamos, trabajamos duro, fuerte, no solamente para traer un mensaje, sino que es un mensaje que nos identifica como la Iglesia de Cristo es mi bendición. De verdad que no es muy común, de que tiene mucho contenido, de que hay horas de estudio realmente, que a nosotros no nos pagan monetariamente para hacer esto. Obviamente dependemos es de la bendición de Dios, pero lo más gratificante es eso, saber de que a través del Espíritu del Señor, que usted también lo puede adquirir sin ningún don especial, porque ni Miguel, ni Jairo, ni mi persona somos mejores que ustedes para nada, ¿verdad? Son regalos de parte del Señor, pero sí le pide unos requerimientos, así como lo está haciendo con cada iglesia. Tengo algo que me gusta de ustedes, pero tengo algo en contra de ustedes. Quiero que me arreglen ese problema. Por hoy puede ser eso. Su disposición, familiares, amigos, incluso hermanos, disposición para que le pidan a Él, digamos, ese precioso don del Espíritu, para que de pronto sean ustedes los que en un futuro, si el Señor no ha venido por su iglesia o no nos ha llamado a su presencia, sean los que tengan la oportunidad de podernos edificar con temas profundos, delicados, que no son fáciles de revelar,
pero usted está entendiendo la diferencia entre un religioso y un hijo de Dios. Muchas noches, buenas noches, pastor, hermanos. Ojo con los derechos de autor, ¿no? Bien, hemos llegado al final de lo que es este primer programa de lo que es la iglesia de Tiatira. Simplemente haciendo, sí, un abrebocas, simplemente conociendo algunas partecitas que más o menos nos llevan a generalidades de lo que era esta iglesia, pero seguramente a partir del próximo capítulo profundizaremos un poco más en algunos aspectos. Dentro de esos, el tema de lo que es Hexadel, dentro de esas, los requerimientos que tiene el Señor con respecto, digamos, a esta iglesia. Y obviamente, como siempre, los que superen esa situación, el premio que tiene reservado el Señor para cada uno de ellos. Así de que gracias a cada una de las personas que nos han acompañado hasta este punto y hora a través de las redes sociales, los que viralizan estos contenidos, los que atesoran cada uno de estos estudios, y simplemente nos reencontraremos en un próximo capítulo del Faro, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para todos y una feliz noche.